enmarcar el elector, enfrentar la competencia. Se ha vuelto una relación obligada porque hay que poder movilizar los recursos colectivos. Uno no se presenta porque tiene fortuna y gasta su propio dinero. Uno está utilizando recursos colectivos. ¿Cómo hacerlo si no hay partido, si no hay una institución? No se le da millones a un ciudadano nada más porque sí. De ahí la burrada de hablar de partidocracia. La organización política ofrece al candidato otra identidad, que es una identidad colectiva, y otros medios, que son financieros, militantes, alianzas, un electorado preexistente. La campaña electoral en sí es breve, pero la actividad política se ha vuelto permanente. Fíjense, se dice hacer campaña. Este es un lenguaje militar, como una amplia parte del lenguaje político. Se dice maniobra, campo, militante, derrota, feudo, ofensiva, bastión, enemigo. Estamos en plena guerra. El tiempo legal permite a los candidatos exponer su programa, hacer propaganda, comunicación política. La campaña se detiene para el día mítico de la reflexión, en que se apagan las pasiones y el ciudadano, en el secreto de su conciencia, escoge antes que de expresarse, en secreto, votando. Pero el tiempo de la campaña política solo es un momento del oficio político. El temor, el rumor, la falsa noticia están utilizadas como argumentos electorales. Cuando se habla de programas se supone que se vota por unas ideas. El intercambio electoral se hace alrededor de un programa que atestigua de unos compromisos. De hecho, el programa es un ejercicio de estilo que compromete poco al elegido. Es susceptible de lecturas y de difusiones contradictorias. Los hombres políticos ofrecen promesas, visiones ideológicas del mundo, cosas abstractas. Se habla, miren, las frases que saqué. Se habla de una política que instala los intereses de los asalariados en el centro de sus preocupaciones. A ver, díganme qué significa eso. Se habla de una política que utiliza el dinero público para crear empleos, para garantizar el progreso social. Ahora hay que preguntar qué es el progreso social. Para garantizar una mayor apertura sobre el futuro. Esta es bellísima. ¿Qué significa una mayor apertura sobre el futuro? Para devolver la palabra al pueblo. Estamos en un país que se prepara a ser nuevo. Ganó Fox. No importa para quién hemos votado cada uno de nosotros. A partir del momento en que la mayoría votó por él, será, dentro de unos meses, el presidente de todos los mexicanos. No solo del grupo que votó por él, incluso de los que votaron para otros o en contra de él. Esta es la ley básica de la República. El que sale electo con los votos de la mayoría, será presidente de todos. Primera tarea para estos todos, para nosotros, la reconciliación nacional. He visto en este país durante algunos meses unos niveles de hostilidad que llegaron al odio. Un odio que para mí resultó inaudito, agotador. Primera tarea, olvidarnos de esto. Esto pertenece al viejo país, esto pertenece al arcaísmo. Esto no es democrático. Democráticos son los que saben discutir, que sacan lo mejor de ellos mismos, los mejores argumentos, las mayores razones para poder convencer al otro.
No estas cartas, estas llamadas de insultos, de odio, de rebajamiento, de acusación. Esto no es el país que queremos. Entonces, primero somos un solo país, vamos a reconciliarnos para construir algo nuevo. Si algo probó esta elección es que el país estaba harto de una corriente que ya la había manejado durante mucho tiempo, que quería una renovación. Ahora se trata de poner un contenido a este deseo de cambio. No se trata solamente de cambio, sino cuál cambio. Y vamos a ayudar, vamos a darle su oportunidad a ese hombre y ayudarle dando un contenido al cambio con el cual han soñado. Hace muy poco me decía, no logro saber cuál es la diferencia entre prosa poética y poesía. Era a propósito de lo que yo llamo el poema de amor hacia México que puse en el final de mi libro El pueblo que no quería crecer. Entonces pensé que debía preparar algo sobre poesía. Varias veces me han preguntado, me han pedido de preparar algo sobre poesía. Empecé por tomar la definición que viene en la Enciclopedia Filosófica. El verbo poiein significa originalmente hacer, fabricar, producir. En este sentido, podría usarse el término poética para designar la doctrina relativa a todo hacer, a diferencia de noética, que puede designar la doctrina relativa a todo pensar. Entonces, hacer y pensar. Poem significó muy pronto, entre otras cosas, crear y luego representar algo artísticamente. Más específicamente, poem significó crear algo con la palabra. Lo así creado es el poema. El acto o proceso de esta creación es la poesía. Platón y Aristóteles trataron de la poesía y de lo poético. Por un lado, Platón quería expulsar a los poetas de la república ideal. ¿Por qué? Porque eran mentirosos, decía. Por el otro lado, reconocía que la poesía es una locura divina, un ser con alas, inspirado por la divinidad. La capacidad de poetizar es una gracia, un don. Platón habla también de poesía como de una actividad creadora en general. En todos o casi todos los casos, la poesía es o debe ser para Platón una imitación, entendida como participación en lo verdaderamente real. La poesía puede ser una especie de sabiduría de las ideas. La poesía es una sabiduría representativa. La poesía, como lo bello, es algo cargado con lo sensible. Lo sensible puede translucir a través de él lo inteligible. Cuando la poesía no es lo que debe ser, es porque los poetas no han sabido. Es lo que dice Platón. Puede distinguirse entonces entre los buenos poetas y los malos poetas. Y aquellos a quienes Platón se propone expulsar son los malos poetas. Aristóteles trató de la poesía en una obra particular que se llama Poética. No es una ars poética, como se acostumbró decir después, sino un tratado. Según Aristóteles, todas las formas poéticas, épica, tragedia, comedia, son modos de imitación, pero difieren entre sí en el medio, los objetos, la manera de la imitación. Los objetos de la imitación son las acciones humanas. El poeta hace lo mismo que todo imitador, representar a los hombres y a sus acciones, pero a diferencia del pintor o el músico, usa como medio el lenguaje. Así, la poesía puede ser definida como imitación, representación de las acciones humanas por medio del lenguaje. Desde el punto de vista filosófico, el modo de concebir la poesía ha cambiado según se haya subrayado, como Aristóteles
lo representativo, o según se haya subrayado lo expresivo, lo simbólico. Una importante cuestión desde el ángulo filosófico ha sido la que se ha planteado con respecto a la llamada sabiduría poética. Se consideró que la sabiduría, como la sabiduría primitiva. Entre las posiciones adoptadas hay dos radicalmente opuestas. Una según la cual poesía y filosofía no tienen ninguna relación, otra según la cual la poesía es la forma más fundamental del hablar. Esta última opinión ha sido defendida, entre otros, por Heidegger, que considera la poesía no como el manejo de un lenguaje, sino como el fundamento de todo lenguaje. Yo misma he escrito que la poesía es a la prosa lo que las altas matemáticas son a la tabla de multiplicación, es decir, el nivel más alto del lenguaje. Ahora, todo eso nos deja a nivel de los conceptos, de la teoría. En este caso, como en muchos, lo más efectivo para entender de qué se trata es leer poesía. Carlos y todos los demás que están interesados en este tema, les voy a leer un poema que ustedes llamarían prosa poética, que yo llamaría poesía completa. Este poema no tiene versos cortados, se presenta como párrafos, es decir, a simple vista sería prosa. Bueno, se van a dar cuenta de inmediato que no es prosa, es poesía. La poesía no son los cortes que se establecen para ir punto y aparte cada vez que queremos decir al personaje que nos está leyendo, esto es poesía, no te equivoques, la prueba es que está cortado. No. El poema es de Odiseas Elitis, Premio Nobel de Literatura de 1979, griego por supuesto, y la obra se llama Dignum Est, el poema se llama El patio de los corderos. Escuchen. Dijo mi pueblo, la justicia que me enseñaron he practicado, y he aquí que me he cansado de aguardar desnudo durante siglos frente al portalón cerrado del patio de los corderos. Conocía mi voz el rebaño y a cada silbido mío brincaba y balaba. Otros, en cambio, y muchas veces los mismos que elogiaban mi paciencia, saltando desde los árboles y las tapias, fueron los primeros en poner el pie en el centro del patio de los corderos. Y he aquí que yo continúo desnudo y sin rebaño, gemía mi pueblo. Y en sus dientes brillaba el hambre antigua, y su alma crujía de amargura como cruje sobre la grava la bota del desesperado. Entonces los que poseen mucho, al oír tal crujido se asustaron, porque conocen todas las señales y a menudo leen a kilómetros de distancia su conveniencia. Así enseguida se pusieron las sandalias del engaño, y arrastrando la mitad de ellos a la otra mitad, fueron de un lado para otro, diciendo cosas tales como: vuestras obras están muy bien, muy dignas, y aquí tenéis el portalón del patio de los corderos cerrado. Levantad la mano y estaremos con vosotros. Dejad de nuestra cuenta el fuego y el hierro. No temáis por las casas, no sufráis por las familias, no os echéis nunca para atrás a la voz de un hijo, de un padre o de un hermano pequeño. Mas si alguno de vosotros teme, sufre o se echa para atrás, que sepa, sobre él caerá el peso del pecado y sobre su cabeza el fuego y el hierro que traemos. Y antes que concluyeran su discurso, el tiempo había empezado a cambiar, lejos, en la negrura de las nubes, y cerca, en el rebaño de los hombres, como si el aire pasara por bajo gimiendo y arrojara los cuerpos vacíos, sin una gota de memoria. La cara azul y muda vuelta hacia lo alto, pero la mano muy hundida en el bolsillo empuñando un pedazo de hierro, de fuego, o de esos otros de punta aguzada y de cortante filo, y marcharon el uno contra el otro sin conocerse el uno al otro, y apuntando a su padre el hijo y a su hermano pequeño el mayor. Así que muchas casas quedaron a medias y muchas mujeres llevaron el luto 2 o 3 veces consecutivas. Y si tratabas de salirte un poco, nada, solo el aire que gemía por entre los travesaños
y aquí y allá en las piedras chamusqueadas el humo que se cebaba en los cuerpos de los muertos. 33 meses y más duró el mal que llamaron al portalón del patio de los corderos, y no nos oyó voz de cordero más que bajo el cuchillo, ni tampoco la voz del portalón más que cuando se doblegó entre las llamas finales para quemarse. Porque es mi pueblo el portalón, y es mi pueblo el patio y el rebaño de los corderos. Ahora díganme, a pesar de que la vista del texto es de párrafos como si fuera prosa, ¿acaso no es poesía? Es poesía evidentemente, Carlos. Es lo que quise decir cuando hablaba del poema que tú llamaste poesía, prosa poética, en relación con lo que he escrito al final del pueblo que no quería crecer. Digo lo siguiente: dije, ven a cortar mi derecha y mi izquierda, tus manos se han vuelto el corazón del mundo. Para ti quise dejar de errar y asentarme, o errar sentado ahí donde se ubica el horizonte de los pueblos. Tus padres creen en la magia y yo soy el milagro. Sigo siendo el mar rehén de las mareas que provoca la luna, y la luna que borra el sol, y el sol que secuestra la noche, y la noche que vence la luz de tus ojos. Heme aquí vencido de nuevo, oh mi hija, mi hermana, mi madre. Maldita seas, oh bendita. Entre tú y mi razón está la anchura de mi lecho. En este llano debo perderme y odio todo lo que no es mi extravío. Eres la orilla de mi barranco, eres mi víctima. Juro que no hay más aurora que la tuya, ni paz fuera del espacio de tu frente, ni vida lejos de mi muerte en ti. Tu cabellera es la corona del mundo, oh mi caída. Pretendí ser el heredero de los siglos, y heme caminando sobre la tierra primera. Tu rostro ataca mi libertad y sitia y gana y bate por encima de mis ruinas. Era yo el ejemplo del triunfo del pensamiento, pero aquello que el hombre separa, el hombre tiene que unirlo, como el espíritu con el cuerpo. Y la tierra que otros habían quemado, tú la sembraste, oh mi caída. Santa eres, llegas hasta el firmamento y levantas el techo del cielo y lo abres. Me uniste cuando la división se había vuelto un infierno, y me despedazaste en este mi nuevo exilio. Sin tener nada en tus manos, has limpiado mi frente cuarteada. Eres la mentira, y por supuesto que existen cosas más importantes que la verdad. Yo no estoy compitiendo con nadie, pero mírame, no tenía parecido, y no era poco lo que has logrado, y ahí estamos el uno en el otro, entregando al mundo las potencias de los ángeles que nos precedieron. Las malas hierbas invaden los muros, las aves de paso que no tienen país emigran. Que se vayan, este es mi estancia. Y había en el mundo y cielo y criaturas, pero solo vi tu rostro, solo supe que me hacías falta, que mi sed había alcanzado sus límites. Y como cada vez antes de ti cayeron las lluvias de la vida, no dejes que se sequen. Oh ángel de la historia, aléjate. Ángel de la razón, ángel de la fuerza de las épocas, aléjate. Y que se alejen las naciones altaneras y el rencor y la prepotencia y el juicio. Mi amor no ha muerto, no debe explicaciones. Mi amor aprueba la demencia, el tiempo de los niños y la sin razón. Mírame, soy quien carga con las llaves del herero, y tú eres el caos que ha incendiado mis árboles. Soy el inocente que cae en todas las trampas. Soy el que no ha muerto en siglos, soy el zorro. Soy aquel que posee el privilegio de vivir y de morir por tu espada. Oh, mi caída, inventaste la vida cuando ésta se acababa. Erguida sobre la orilla del mar, observas cómo me hundo y ordenas mi salvación. Pequeño continente, sombra de los continentes, triunfo de los bárbaros, toma de mis manos las llaves de la ciudad. Has nacido para ser una capital y para corregir las arquitecturas. Destruye y que suba la santidad desde las columnas de tus piernas.
Que cierren las escuelas, que reinen los iletrados, que quemen los libros. Amplíalo el océano, amplíalo. Deja que los peces y los hombres nos miren. Hemos inventado algo en contra del miedo y de la insignificancia, en contra del odio, de la envidia, en contra del desierto, en contra del llanto, en contra del hielo y del exilio y de los sitios. Hemos inventado algo en contra de las tormentas, de las fieras, del terror, de la moral, de la civilización, de las fronteras. Hemos inventado algo en contra de las ejecuciones, en contra de los sabios del pasado que nos aleccionan, en contra de las pisadas que despiertan a los niños. Hemos inventado algo en contra de las ruinas habitadas por los espíritus, en contra de la maledicencia, de la calumnia, de las acusaciones, del sufrimiento. Hemos inventado algo en contra de la muerte, algo más grande y más generoso y más eterno que la eternidad, algo que va hacia Dios, adentro de Dios, por encima de Dios, el que es la desnudez del mundo que se alojó entre tus piernas. Hemos devuelto a este país la propiedad de Dios, el que permite la alegría que estaba muerto en nuestras conciencias, que amarraron al pozo para impedir liberar el agua, el que no sufre, no teme, no limita, no doblega, el que nace del incendio de mi amor por ti, que nace de tus manos, del río de tu ciudad, de tu lecho, y vienen las épocas y su gloria, y desciende sobre la gente tu gloria, bendita seas. Este fue el poema que escribí, Carlos, para este país. Y nadie se va a atrever a decirme que esto no es poesía. Que discrepa en la totalidad de mi discernimiento en política. No importa, Arturo. Lo que sí sería bueno es que tanto tú como los que discrepan piensen que es la misma cabeza que ustedes aceptan cuando habla de otras cosas. Es la misma cabeza que llega a estas conclusiones en política. No soy esquizofrénica. No hay dos personas. Es la misma cabeza que piensa de esta manera en la historia, en la moral y en todo lo demás, y que llega como consecuencia de la misma reflexión a este pensamiento político. Así que podría ser, la pregunta que deben hacerse, podría ser el porqué de esta contradicción. Si me aceptan en otra parte, en las otras cosas que digo, no aceptan lo que digo en política, la contradicción podría no. Arturo, generalmente es lo contrario que pasa. En los 15, 20 años, a los 15, 20, cuando uno es joven, es ateo empedernido, por convicción. Con la edad empieza a ser agnóstico, yo diría por falta de convicción, por no tener los argumentos suficientes. Cuando se pasa de agnóstico a ateo, es más grave, porque no hay argumentos para el ateísmo. El ateísmo es una fe, igual que la otra fe, es una fe revertida. El agnóstico es un hombre que dice: estoy impotente para probar si existe o no existe Dios. No tengo la fe, pero tampoco tengo argumentos en contra de la fe ajena. Todas las condenas, si vemos a lo largo de la historia, han sido por querer saber. El saber es un gran peligro. Desde el mito del Génesis, el problema es finalmente un asunto de saber. Se condena el saber porque se vuelve peligroso para el orden establecido sobre la ignorancia. En cuanto a querer ser joven, este es otro asunto. Querer ser joven no es un asunto de voluntad, es un hecho, es una evidencia. Se es joven y luego se deja de ser joven. Y en este caso, cuando se deja de ser joven y que aún se quiere ser joven, es un rechazo de la realidad. Y entonces tenemos cosas que van desde lo ridículo hasta esta civilización
que apuesta todo sobre la juventud, haciendo del joven el centro del mundo cuando no es el centro del mundo. El centro del mundo somos nosotros, los que sabemos algo de este mundo, y que vamos a decirle a este recién llegado al mundo que es el joven: mira, esto es lo que sabemos, y vamos a tratar de ahorrarte un poco de sufrimiento. Quizá no lo logremos, pero sabemos más que tú. Historia, sino al antisemitismo, al antijudaísmo a través de la historia. Los judíos han sido el chivo expiatorio, el otro. Desde los tiempos de los faraones, antes siquiera la aparición del cristianismo, fueron aquel que no se agachaba ante el dios rey, el faraón. Luego con el cristianismo se transformaron en el deicida. Luego en los tiempos del capitalismo se transformaron en el exitoso, el banquero. Entonces era el otro sobre el cual había que echar la culpa en la historia, partiendo desde hace 25 siglos en Grecia hasta hoy. Van a ser varios. Bueno, no veo la debacle que yo supondría deber ocasionar un supuesto vacío de poder tal en una sociedad gobernada desde siempre por individualidades. Fue el próximo expresidente dueño de su momento. Mira, lo que te puedo decir es que Ernesto Zedillo va a pasar a la historia, sin duda alguna, por ser aquel que preparó la reforma política en México y el que introdujo de la manera la más apaciguada la democracia en este sistema político. Por lo pronto aparecerá en la foto histórica de principio de diciembre próximo como el presidente priista que entregará la banda presidencial a un presidente no priista. Es mucho para la historia de este siglo, es mucho para la historia de este país. Las personalidades muy coloreadas, José Antonio, generalmente no son personalidades democráticas, son personalidades de épocas de crisis. Personalidades como Napoleón no pueden ser democráticas. La democracia se presta más al estilo gris, al estilo en medio tinta. Por desgracia, aún queremos en nuestro país a estas personalidades mesiánicas, muy coloreadas, muy brillantes. Yo les temería, prefiero la grisura de la condición democrática porque deja más papel, permite más a la sociedad jugar su papel. ¿Para qué queremos a alguien increíblemente autoritario, brillante, coloreado, que ocupe todo el espacio quitándolo al espacio social? Vemos desintegración de los estados. Vemos desmoronamiento de las estructuras institucionales y jurídicas, muchas veces reemplazadas por la ley de las bandas, por grupos étnicos violentos. ¿Cuál será el futuro del Estado en el siglo XXI? La ola que trajo la construcción de los Estados-naciones ha dominado el mundo a partir del siglo XVI hasta 1960 más o menos. Esta evolución tuvo lugar independientemente de la naturaleza ideológica del Estado. Ha sido de todos los regímenes, sin distinción, sean liberales, conservadores, fascistas, todos. Cuando este proceso del Estado alcanzó su apogeo, pocas cosas escapaban a su control. Hay primero la ciudadanía civil, luego la ciudadanía política, por fin la ciudadanía social. El Estado tuvo el monopolio de la ley, luego el monopolio de la política nacional, controló el ejército, administró la industria, planificó el conjunto de la economía. Hasta el siglo XIX, ningún Estado estuvo capaz de realizar un censo creíble. Era prácticamente imposible disponer de un sistema eficaz de control de la población rural. Era muy difícil conocer las posiciones precisas de las fronteras territoriales.
El Estado creció en precisión, conocimiento, capacidad técnica. En el siglo XIX, todos los estados poderosos del mundo desarmaron a sus poblaciones, impusieron el orden público, la lealtad voluntaria de los ciudadanos hacia el Estado. Cada ciudadano se identificó con la colectividad. La obediencia voluntaria al Estado fue un elemento esencial. En los años 1960, el aparato de Estado tenía poderes enormes. ¿Qué pasó después? ¿No? En los años 1960, el aparato de Estado tenía poderes enormes. ¿Qué pasó después? No es que el Estado perdió poder, sino que perdió el monopolio de los medios de coerción. Los ciudadanos estaban menos dispuestos a obedecer a las leyes del Estado. Comparemos la actitud de, por ejemplo, los acusados ante los tribunales americanos. Por ejemplo, la época en que los acusados comunistas estaban presentados ante los tribunales americanos, estadounidenses. Invocaron la Quinta Enmienda. Haciéndolo, seguían en el marco del derecho. En cambio, la nueva izquierda, ejemplo, los CGH, rechazan el conjunto del procedimiento, sin más reconocer los principios fundamentales. La fuerza del Estado alcanzó su apogeo cuando la protesta social se fue institucionalizando. Esto se acabó en los años 70. No significa que los estados se han desintegrado. Hay lugares donde toda forma de Estado tiende a desaparecer. Por ejemplo, en África, en Asia Occidental y Central, Afganistán, por ejemplo. Hasta la caída del comunismo había un Estado. La desintegración de algunos estados está ligada a la pérdida de su monopolio sobre los medios de coerción. En su lugar encontramos unas facciones armadas que se enfrentan para alcanzar un cierto equilibrio como en la época feudal. Por eso se hace tan a menudo la comparación entre el medievo y nosotros ahora. En África, el desmoronamiento del Estado es el resultado de la caída de los imperios coloniales. En ese sentido, cuando se retiraron los países colonizadores, el resultado no fue esta maravillosa África independiente con la cual soñamos los tercermundistas de hace 30 años. No, lo que pasó en estas regiones se parece a lo que pasó en Europa Occidental a la caída del Imperio Romano. La autoridad central había desaparecido. En algunos casos, los jefes locales lograban mantenerse. En otros casos, el país estaba conquistado por tribus extranjeras. Durante mucho tiempo, amplias regiones fueron privadas de estructuras de Estado. Esto está volviendo a ocurrir. Volverá el mundo más difícil a administrar. La ausencia de obediencia de la gente a su gobierno es algo muy grave. Los ciudadanos obedecen a un gobierno eficaz, sea quien sea, si lo aprueban o no. Es la razón del éxito de la mayoría de las potencias europeas en la administración de amplios imperios coloniales. Muy pocos pueblos resistieron. Las poblaciones que vivían en sociedades sin estados rechazaron la sumisión. Por ejemplo, en Afganistán, por ejemplo, los kurdos, por ejemplo, los bereberes. Los pueblos que se rebelaron son aquellos que resistieron a toda forma de gobierno, sea esta extranjera, sea suya. Los que ya tenían alguna forma de gobierno, los que estaban ya acostumbrados a obedecer a alguna forma de gobierno propia, estos sí se sometieron al gobierno extranjero. Hoy la gente perdió su disposición a aceptar una autoridad superior. Debemos temer el desmoronamiento del Estado-Nación. Yo digo que sí, es preocupante. Es el fin de un sistema internacional de estados. Miren,
Se puede tener una economía mundializada. Se puede mundializar la cultura. Tenemos sin duda una tecnología mundializada, una ciencia unificada. Pero a nivel político estamos siempre en un mundo pluralista y subdividido en estados que no son parecidos. Las 3/4 partes de la población de la Tierra viven en cerca de 25 estados de más de 50 millones de habitantes. La economía puede actuar en ausencia de instituciones globales, pero yo no creo que la política pueda funcionar en un vacío análogo. No disponemos de instituciones políticas globales. Las Naciones Unidas solo sacan su poder de los estados que existen en ellas. Y se plantea la cuestión del debilitamiento del Estado-Nación. La Guerra Fría hacía pesar sobre el mundo la sombra de la catástrofe fatal, la guerra nuclear. El desastre no ocurrió. Esta situación ya no existe. Es la incertidumbre. Este sistema descansaba sobre la existencia de países actores de papeles estelares, las superpotencias. Sabíamos lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Hoy las reglas están erosionadas. El principio, por ejemplo, de no intervención, la prohibición de traspasar las fronteras. Esto estaba prohibido, ahora ya no lo es. ¿Acaso entramos en un nuevo siglo americano, estadounidense, como nos dicen? Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos representaban la mitad de la potencia económica de todos los demás países reunidos. Yo digo que Estados Unidos serían menos importantes demográficamente. Pesan menos en la capacidad productiva mundial. No creo que logren seguir siendo el motor industrial del mundo de la misma manera que Gran Bretaña dejó de ser la primera potencia capitalista. La industrialización se ha generalizado en amplias regiones del mundo. En la hegemonía cultural de los Estados Unidos, un papel creciente ha sido jugado por la lengua inglesa. El desarrollo de la informática seguirá. Se trata de un fenómeno histórico. La América del siglo XX estaba fundada sobre una ideología revolucionaria. No solo es un Estado, sino que buscó transformar al mundo según un cierto modelo, el suyo, el American Way of Life. Deseaban presentarse como un modelo universal. En el siglo XXI el mundo se ha vuelto demasiado amplio y complejo. Quizá no podrá ser dominado por un solo Estado. Ahora, siempre ha habido una potencia hegemónica que hoy son los Estados Unidos. La hegemonía británica fue muy pesada económica, cultural y militarmente. Esto es la reflexión que quiero hacer para esta vez. Primero, los platillos muy condimentados no son privativos de los países pobres, son más comunes en los países pobres, como para suplir la pobreza de los sabores y de los alimentos. Ahora, la cocina francesa, María del Carmen, yo no sé mucho de cocina, pero viví en Francia 7 años y la cocina francesa no es muy condimentada, es muy poco condimentada. En la experiencia de vida que he tenido, a mí me gustan mucho las comidas folclóricas, mucho más que lo que llaman alta cocina. Y en la experiencia que tengo, la cocina muy condimentada se encuentra mucho más en países que no tienen mucho de dónde agarrarse en términos de alimentos. Por ejemplo, di el ejemplo de la India, di el ejemplo de los países árabes, por supuesto, y ni hablar de México. México es un país rico en cultura, es un país rico en cocina, pero no es un país rico de riqueza real. No somos primer mundo a pesar de lo que nos han dicho. Les fallé en el final del programa,
porque como siempre, pues me agarró el tiempo en curva y no pude terminar. Por ejemplo, no les hablé de esta personalidad extraordinaria del maestro Escoffier, quien apareció justo en el momento en que yo me tuve que detener. En la modernidad aparecen los hornos metálicos que cambiaron mucho este asunto de la cocina. El progreso técnico abrió la vía a varias operaciones simultáneas. El calor del horno es regular, sin sorpresas. Se racionaliza conforme al espíritu positivista del siglo XIX. Todos los libros en el siglo XIX se pretenden científicos y adoptan la concisión de la fórmula matemática. Aparece un gran libro en el siglo XIX que se llama La ciencia culinaria. También aparece el primer periódico redactado por cocineros. En los grandes restaurantes como la Tour d'Argent, la Torre de Plata, hay un lado teatral. Se alumbra, por ejemplo, o se hace mucho circo frente al propio cliente. Es el lado teatro. Los sacerdotes de esta cocina son Gouffet y Garland. Todas las cortes de Europa en el siglo XIX tienen su cocinero francés, mientras la cocina burguesa se permite ser pedante, pretende copiar lo medieval. Ginebra, Genève, cultiva el eclectismo internacional. Con la cocina internacional, la gastronomía viaja sin desplazarse. Es absolutamente único en la historia poder comer algo foráneo sin tener que ir afuera. Se comen los mismos platos en Nueva York y en París. El procedimiento de la conserva fue descubierto en 1795 por un confitor, uno que se dedicaba a las dulcerías, que se llamaba Nicolas Appert. Él tuvo la idea de encerrar los alimentos en botellas, luego hervirlas. Napoleón le dio el título de benefactor de la humanidad. Los ingleses, luego los Estados Unidos, reemplazaron el cristal con el metal. Este consumo inmediato, agregado al horno y al refrigerador, completan el proceso de liberación de las mujeres. La cocina se vuelve un placer más que una necesidad. Durante la segunda mitad del siglo XX, llega el tiempo de la saciedad alimentaria. El exotismo se vuelve banal. ¿Quién hoy se sorprende de comer un kiwi? La cadena industrial anula el ritmo del calendario de las estaciones, rompe la monotonía. El lugar de la comida importa menos que su precio, su contenido importa menos que su rapidez y su higiene. El cuerpo opulento, que antaño era signo de salud y respetabilidad, se vuelve obsceno. Ya no es necesario hacer las compras todos los días. Desaparecen los viernes y los ayunos, así como el ritual dominical. No sé, la gente que tiene más edad entre nosotros, sí todavía se acuerda que la comida del domingo era diferente del resto de la semana. Ya no es así. El premio del postre desapareció, ahora se come postre todos los días. El pastel ya no tiene un significado simbólico. Esta revolución se propaga en la sociedad en apenas 15 años. Se instala la dictadura dietética, la dictadura de las modas. Por ejemplo, la moda del salmón. Hace 20 años no existía, ahora se supone que todo el mundo quiere salmón. Algunos reacios todavía no consideramos que es el sumum del arte. La comida ha perdido su condición histórica de guardián de los equilibrios domésticos. Las fronteras de la geografía alimentaria se han borrado. ¿Quién habla hoy de territorio de origen del espagueti? Se globalizó el tiempo y el espacio. Los humanos tienen una extraña capacidad para inventar las tradiciones. Por ejemplo, todo el mundo está seguro que la pizza es de origen italiano cuando la pizza es de origen estadounidense, de los italianos de Estados Unidos, no de Italia. A la vez, una novedad se instala y se vuelve tradición. Fíjense, el carpaccio.
que se llamaba Carpacción. Es un gran falso del siglo XIX, inventado en el Harris Bar de Venecia para unos turistas que pedían a gritos autenticidad. Entonces se les dio, ahí, ¿quieren autenticidad? Tomen. Lo que sí queda es una certidumbre: la gastronomía es un asunto europeo. Hay un texto de Erasmo sobre la civilidad en la mesa, hay otro de Casanova, hay otro de Flaubert. Se come rico en todas partes, pero hacer de la gastronomía una literatura, este es un asunto europeo. Alguien, una compulsiva del trabajo como yo, no está en depresión. Los depresivos no hacen lo que hago. No hacen nada. No hacen nada. Entonces no se trata de eso. ¿Por qué rebajar los temas más grandes al nivel de una conversación de la Nápoles? Estoy hablando de filosofía, de 25 años de reflexión al más alto nivel sobre el tema de la felicidad. He hecho un programa con Gutiérrez sobre felicidad. ¿Es ahí donde citaste? No hablan de pesimistas y optimistas, de depresivos y positivas. ¿Qué es eso? Recordamos cuáles fueron las reflexiones sobre este tema. 25 siglos de reflexión para acabar en eso. Pesimismo y dolor y sumidos en la depresión. Ahora fíjate, es una actitud nacional, Carlos. Mira la forma de citar a Nietzsche. Nietzsche era todo salvo un pensador de la autoestima. No, total, absolutamente no lo era. Era un ser trágico, probablemente el filósofo más trágico de los últimos 2 siglos. Que uno saque una frasecita y la cita sacada de contexto ilustra la forma en que se toma a Nietzsche. Nietzsche es un hombre de una desesperanza absoluta. Quítenle lo trágico, desaparece Nietzsche. Este es el Nietzsche que está de moda aquí. Vaciamos las cosas. Sistemáticamente vaciamos las cosas, las transformamos en cositas. En cuanto al resto, mira, Carlos, yo no estaba hablando a escala cósmica. No. Yo estaba hablando a escala muy terrenal. Probablemente eso no lo dije yo, lo dijo Vasconcelos. Este es el pueblo el menos apto a entender el sentido trágico de la existencia. Dijo esto Vasconcelos, así que insúltenlo a él. ¿Por qué achicamos todo? ¿Por qué miniaturizamos todo? El esto se transforma en estito. Carlitos y Gramsci, los nombres, las cosas, los sentimientos, los filósofos, todo. No, la vida no es la única naturaleza que tenemos, la forma de ser no es la única naturaleza que tenemos. La grandeza no nos está negada. Podemos pensar en grande, amar en grande, vivir y morir en grande. Yo no quiero esta pequeñez para mí. Y hago lo imposible para los que me frecuentan y frecuentan mis espacios salgan de su pequeñez y llegan a algo de grandeza. Soy educadora, no soy representativa. Quizá me ganen los representativos, es muy probable, pero mientras diré a la gente que hay algo más en la vida que los estitos, como la chico de estos, entonces quizá llegaremos a pensar un poco más lejos. Carlos, la felicidad no es un estado, son momentos. Me interesa eso que vas a decir, pero quiero retomar lo que estabas diciendo. Sí, para mí. Mira. Me encanta que me pares, así debe de ser. Y el contexto en el que estamos sumergidos las personas que nos interesamos en un momento dado por las ideas. Ajá. Vamos, debemos aceptar que lo que tú dices en el radio no es lo que más se oye en el radio. Es muy fácil que si de repente sale alguien, o hay incluso libros que se pretenden de alta filosofía y que no lo son, y que hablan de superación personal, y que hablan, son los bestsellers, es lo que son nuestras referencias cotidianas. En ese sentido yo creo que es natural que alguien, al oír cualquier otra cosa, la traiga a este nivel, porque es el contexto en el que se mueve. Pero llevo años que estoy diciendo esto es lo contrario. Mis enemigos intelectuales son estas pequeñeces. Sí, y esa es tu lucha contra estas pequeñeces. Pero todos los días.
Lo que tenemos que aprender es a saber distinguir los niveles en los que se está moviendo la discusión y poder ubicarnos adecuadamente allí. Pero es algo que estamos aprendiendo. Sí. Vamos, no quiero disculparla, quiero simplemente hacer ver que hay gente que puede tener un nivel X y que va a poder llevar hasta allá las cosas de las que estoy hablando, y hay otra gente que la va a ubicar en el contexto en el que se está moviendo. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo hago mi lucha. Sí. Que no me sea parece una muy lucha popular, legítima. es evidente que no es popular. Me parece una lucha legítima, adecuada, y qué bueno que así sea. En el Inter, tú vas a estar hablando de un tema superior como la felicidad, y te la van a traer, la van a arrastrar al A bienestar, a optimista y pesimista, actitud positiva y negativa. ¿Qué es eso? Eso es lo que está de moda, es lo que se oye siempre. Sí, bueno, aquí no se va a oír. Si se va a oír es en contra. A ese nivel, Y piensan que esto es equilibrio. ¿Es No, esta forma de mente equilibrada. Yo no creo que estas señoras que toman cursos son equilibradas. No, además el equilibrio es otra cosa, por supuesto. Yo no quiero equilibrio. Las veces que intenté hacerme el inteligente con usted salí exhibido. Mejor me voy a dedicar únicamente a escuchar. ¿Qué piensas de eso? Yo te diría algo que te dije en la misma carta. Ajá. No rompe platos el que no los lava. Y para mí es vital, es importante. Pienso que debemos esforzarnos por hacer las cosas bien. Si puede haber muchas cosas aquí, puede ser, tú tienes un estilo de hablar, un estilo de abordar los temas, y hay quien piensa que estás todo el tiempo enojada, o que estás molesta, o que... ¿Tú sientes que los exhibo? No, yo no diría que los exhibes. Yo digo que tú tienes una manera de ser, punto, y que simplemente das una respuesta, y a lo mejor hay a quien le gusta más que le donen la píldora, y que no le digas tan directamente que lo que dijo estuvo mal dicho, o que no fue porque falta de reflexión, o lo que sea. Cada vez creo más en que existe una psicología de los pueblos. Cuando era joven no me atrevía a decir que había una psicología de los pueblos, porque me pensaba que esto me podía llevar a actitudes racistas, quizás. Sí existe la psicología de los pueblos. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Es cierto en México, es cierto en Siria, es cierto por los franceses, es cierto para todo el mundo. Yo dije varias veces que llegué a la zona del mundo la más diferente de como soy. Allá no soy particularmente agresiva, todo el mundo lo es. Sacamos de inmediato un gran berrinche y se acaba a los 10 minutos, o todos hablamos de una forma muy directa. Aquí es exactamente al revés. Sí. Del por favor, de sí por favor. Vamos, hasta cuando van ustedes a España, que de por favor un vaso de agua les dicen ¿qué? Allá se dice agua. Punto. Hay una forma de ser que no va a cambiar ya. Soy demasiado vieja para cambiarla. Estoy segura de que choca a mucha gente, pero se inhiben. Sí, provoca que las personas no participen porque piensan que lo estás poniendo en evidencia. Él dice, cuando quise hacerme el inteligente. Esto es formidable, porque a mí nunca se me ocurre entrar en una discusión porque quiero hacerme bien inteligente. Porque quiero que me admires, que veas que estoy ya... Yo entro en la discusión porque estoy de acuerdo o porque no estoy de acuerdo. Y porque quiero sacar algo a fin de cuentas. Y hago una bella pelea, sea o no sea inteligente, pero no es para aparecer. Sí, que si aparece después es otra cosa, pero no es el propósito. Lo que quieres es, entras a la discusión, lo que sales de ella, porque lo que quieres es algo, quieres concretar una idea, quieres rebatirla, es ese diálogo de ideas. ¿Sabes que esto me desespera cada vez más? ¿Cada vez más recibes ese tipo de llamadas? No, cada vez más esas cosas me desesperan. No es que recibo más esas cosas. Como que desespero del hecho de que cada discusión, cada programa, cada contacto con la gente se transforme en una sesión de psicología silvestre. Cuando quería discutir de la guerra, de la paz, de la felicidad, de lo que sea, toda idea sale derrotada porque hay que cuidar la psicología de cada quien. Hay que ver cómo dices las cosas. Y eso está limitado. Me agota. Sí, lo entiendo. Me desespera, me fatiga, me aburre. Pero es algo que yo
retomando lo que estaba diciendo en la carta anterior, es algo que debemos aceptar que está existiendo y que va a seguir existiendo. Pero está ganando al pensamiento. El pensamiento sale derrotado de esto. Siempre que nos sale derrotado, quedamos... no sale derrotado, A ver. sale derrotado con ellos. O sea, en ellos pierde, no pierde en ti y no pierde en otro grupo de gente que también te escucha y que está interesado en Y pierde que en mí, el y pierde en mí, pensamiento. porque no soy eterna, no tengo energías inacabables. Si tengo un 100 de energía y que dedico 80 a cuidar la psicología de no sé quién, no me queda más que 20 para pensar. Y estoy tan agotada que ni estos 20 los uso. No es cierto, no es cierto. En serio es agotador. Dejemos un poco el ombligo nacional. Por Dios, es una súplica. Cuando empecé la academia lo supliqué, ahora lo suplico aún más. No hay tiempo de vida para ombligos. ¿Qué es lo que significaba aquí el ombligo de la luna o cómo era? El ombligo de la luna ¿Qué era? Es el nombre de... Es México, ¿no? No, México era Anáhuac, me parece. Sí. Anáhuac. Pero es que El ombligo de tenía la luna. razón, se habían dado cuenta de eso hace siglos. Sí. Para que venga una del otro lado del planeta después a repetirlo. Yo no lo inventé. El mundo es más grande que nuestro ombligo. Sí, estoy de acuerdo, Ikram. Yo no disiento en lo que estás diciendo. Lo que yo digo es que hay una realidad y vamos a partir de esa realidad que ya está y a construir sobre ella. Te van a seguir llegando llamadas de ese estilo, donde a lo mejor José Carmona ya no va a volver a escribir. Posiblemente ya ni siquiera quiera ver los programas. Pero el que sale perdiendo no eres tú, sale perdiendo él. Es decir, salen perdiendo las personas. No era malo. No, yo era malo. llegué a varias de él que me parecieron muy buenas, pero vamos, salimos perdiendo cuando anteponemos esa importancia personal que queremos darnos. Lo mejor es abrir nuestra inteligencia, nuestra mente, escribir, plantearte preguntas, discutir contigo y creo que salimos ganando todos en ese sentido. Si rompes un plato, como decía yo, bueno, lo estás rompiendo, pero estás lavando, sigues avanzando. Que tiene 2 ediciones, una que dice Omar Khayyam y la otra Omar Khayyam. ¿Cuál está bien? Bueno, yo tengo 4 ediciones, Felipe. La mejor es una traducción de Ali Noruz, que fue legado imperial de Persia en el Cairo, que la hizo en 1923. Es una edición de la colección Camafeo, Barcelona, España. No importa que sea Khayyam o Khayyam, porque el nombre es persa y la traducción no puede ser exactamente igual. Le digo, la mejor, según yo, es esta. Es un pequeñísimo libro que se llama Rubaiyat de Omar Khayyam. Es muy bello. ¿Tú tienes una? ¿Tú tienes Sí, yo 2? tengo una. ¿Tienes una? Tengo una. Ahí en ¿Qué edición? Me lo preguntaste hace rato. Pienso que es... No, Es mexicana. Es mexicana, sí. Yo tengo una mexicana que es de Losada, una vieja mexicana de Losada. No es la mejor, te digo, esta, la de Barcelona, es la mejor. Mira, te voy a leer esto. A ver. Todos saben que jamás murmuré una oración. Todos saben también que jamás traté de disimular mis defectos. Ignoro si existen una justicia y una misericordia. Si las hay, estoy en paz. Siempre fui sincero. ¡Qué bonito! Esto lo hizo para mí. ¿Qué vale más? ¿Examinar nuestra conciencia sentados en una taberna o prosternarnos en una mezquita con el alma ausente? No me preocupa saber si tenemos un Dios ni el destino que me reserva. Procede en forma tal que tu prójimo no se sienta humillado con tu sabiduría. Eso tengo que aprenderlo. Domínate, domínate. Jamás te abandones a la ira. Esto me lo hizo para mí también. Jamás te abandones a la ira. Si quieres conquistar la paz definitiva, sonríe al destino que se ensaña contigo y nunca te ensañes con nadie. Qué cosa, Es parte de lo que estamos hablando ahí con... Qué cosa, ¿verdad? Sí. Confórmate en este mundo con pocos amigos. No busques propiciar la simpatía que alguien te inspiró. Antes de estrechar la mano de un hombre, piensa si ella no ha de golpearte un día. Eso tampoco lo he aprendido, fíjate.
Me equivoco sistemáticamente. Antaño este jarrón era un pobre enamorado que sufría ante la indiferencia de una mujer. El asa del borde era el brazo que ceñía el cuello de su bien amada. ¡Qué cosa! Está bien, ¿no? Muy bien. Está bien. Esa sabiduría y esa... Entiende una cosa, en verdad, el sabio puede tener esa benevolencia con el ignorante. Sí, la debe sí, la tener. puede, cuando es realmente sabio, lo que prueba que no lo soy. Bueno, yo no quise llevarla a ese No, punto, yo pero... te digo, yo sé, porque, fíjate, cometo los mismos errores que cuando tenía 10 años. Como si tenía algún valor probar que sé algo. Sí. A los 50 como a los 10, no debe de ser. No debe ser, soy muy lenta para aprender. El verdadero sabio es el que hace eso. Y sí existen, los he encontrado, son muy pocos por supuesto, por eso son sabios. Sí. Pero sí se llega a eso. La sabiduría te da esa... ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la colección de saberes, podríamos decir. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es el manejo del saber. No, es el manejo de la vida. El manejo.